Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar finalmente de economía, que siempre es noticia. Lo vamos a hacer con Jorge Vasconcelos, del IERAL, de la Fundación Mediterránea, sobre lo que dejó en materia económica la última sesión del Senado de la Nación, las propuestas de los gobernadores, y lo que pide Vasconcelos es un lugar preponderante para las discusiones de fondo, ¿no? Dice, nos estamos quedando en chicanas, en cosas superficiales, hay que ir más al fondo. Está reclamando que se ponga en foco esas famosas reformas de fondo que viene mencionando el gobierno nacional y que por ahora pareciera que está esperando a después de octubre para ponerlas sobre la mesa. Lo escuchamos al economista de la Fundación Mediterránea. En realidad, desde el punto de vista de la economía real, lo que vimos es un rebote fuerte hasta el cuarto, después del piso de la recesión, que fue en el segundo trimestre del año pasado, rebote fuerte hasta el cuarto trimestre de 2024, y empieza después, primer trimestre de 2025, segundo trimestre de 2025, un proceso de normalización, diría, lo que implica desaceleración en el ritmo de crecimiento. Eh, Todavía no están los datos del segundo trimestre, pero seguramente va a dar una variación más acotada respecto del primero, de lo que había dado el primero respecto del cuarto, y así sucesivamente. Entonces, hay por un lado, una especie de normalización del nivel de actividad que nos ha llevado en el instituto a subrayar mucho el hecho de que hay que pensar en que estamos empalmando del rebote generado por la estabilización, por la reducción del impuesto inflacionario. El segundo trimestre fue como un eslabón entre recuperación post-crisis y empalme hacia crecimiento que requiere otros motores, digamos. No es solo mantener la estabilidad, sino también que haya más incentivos a la inversión, a la generación de empleo, etcétera. Y entonces, en el empalme hacia el crecimiento aparece la importancia de las reformas estructurales. Y ahí el gobierno pensaba esa agenda de reformas estructurales, plantearla después de las elecciones legislativas de septiembre en Provincia de Buenos Aires, octubre a nivel nacional. Y esa secuenciación, o sea, separar por etapas, nunca nos convenció demasiado. Y ahora el gobierno se enfrenta con que los gobernadores y la oposición le plantean contrarreformas estructurales mucho antes de octubre, digamos. Entonces, esa negativa a tratar reformas estructurales antes de octubre termina siendo, digamos, aparece, irrumpe estas reformas impulsadas por la oposición y algunos gobernadores que lo obligan al gobierno a adelantar esa agenda. ¿Por qué? Porque el gobierno seguramente esta semana está negociando con distintas fuerzas políticas, con distintos gobernadores, eh, que cuando, si hay un veto del Poder Ejecutivo a esas leyes o a esos proyectos de ley, en el Congreso existan votos suficientes para no rechazar el veto, ¿no es cierto? Ahora, esa discusión no puede ser una discusión chiquita de, bueno, haceme este favor ahora, que yo te hago otro favor mañana. Tiene que ser una discusión justamente más profunda, donde el motivo por el cual el gobierno nacional tiene que interesar a los gobernadores o a parte de la oposición a no rechazar los vetos es más visión de futuro. O sea, bueno, no hacemos esto, pero hacemos esto otro. En realidad, las medidas que se han estado discutiendo en el Congreso, primero, son muy improvisadas, son como arrebatos. Apareció en los últimos días esta contradicción por la cual uno de los se está sacrificando un incentivo fiscal que había a las empresas a través del impuesto a las ganancias para aportar fondos o bancar a las sociedades de garantía recíproca, que son un instrumento muy importante para las pymes. Bueno, eso se aprobó, o sea, es como que es muy desordenado esto y tampoco los gobernadores o la oposición pueden hacer tan buena prensa de lo que está ocurriendo justamente porque empiezan a aparecer
estas contradicciones o estos cabos sueltos, o la muestra de que la cuestión no ha sido discutida a fondo ni evaluada en todas sus implicancias. Así que se está adelantando la discusión sobre las reformas estructurales en una situación que no es la más conveniente, porque ocurre antes de las elecciones, pero es inevitable que si el gobierno quiere que haya suficientes votos en diputados para no rechazar los vetos, esa discusión ahora se profundice. O sea, nosotros pensamos que esas reformas estructurales, en el IERAL pensamos que esas reformas estructurales son imprescindibles, pero están todas muy encadenadas entre sí. Son muchos ítems, quizás un ejemplo eh, fuerte es el de las retenciones, este impuesto a las exportaciones, 33% para la soja. ¿A quién le interesa eso? Bueno, le interesa al productor agropecuario y le interesa más a medida que más lejos está del puerto de Rosario. O sea, es un tema menos caliente en Pergamino, en Venado Tuerto, y muy caliente en la zona, digamos, en Córdoba, cuando nos alejamos de la parte de la Pampa Húmeda, en Santiago del Estero, en Salta, en Corrientes, en Entre Ríos, en Tucumán. Es decir, si el gobierno nacional bajara las retenciones, que es un poco la propuesta nuestra, el principal beneficiario sería el aumento de la producción agropecuaria en esas provincias. Entonces, si el gobierno está convencido de ir en esa dirección, eso es un instrumento de negociación muy fuerte, porque eso tiene costo fiscal para la nación. O sea, las retenciones recaudan para la nación y bajar las retenciones implica resignar ingresos en la nación. Entonces, si la nación planteara esto, ¿cómo un gobernador en Santiago del Estero podría, digamos, no atender la cuestión? Por lo menos discutirla, profundizarla. Bueno, ¿cómo financiamos esta pérdida de recaudación por parte de la nación? Y me parece que levantar la discusión implica decir, bueno, necesitamos la estabilidad, necesitamos que las cuentas fiscales no se desmadren, pero a su vez todos necesitamos tener mayor visión de futuro. O sea, ¿para qué es esta estabilidad? ¿En qué dirección estamos yendo? Y entonces ¿No te ahí, quita sustento político, Jorge? O precisamente que se esté viendo que el modelo está generando, por lo menos en el interior, muy notoriamente, una baja en el nivel de actividad, muchos sectores que le está haciendo muy difícil. ¿No le quita sustento a la posibilidad de avanzar en esa reforma de fondo de la que usted habla? bueno, es que en realidad yo creo que es cuestión de profundizar la discusión desde las vertientes provinciales, desde la oposición y también desde el oficialismo. Yo la semana pasada publiqué un artículo donde mostraba que en Brasil el 26% del empleo total está ocupado por actividades vinculadas directa o indirectamente a la actividad agropecuaria, agroindustrial, digamos. Claro. El 26% del empleo en Brasil responde al sector agroindustrial, directa e indirectamente. Y en Argentina hay alguna controversia sobre cuál es el número, pero el consenso está cerca en torno a 16%. El 16% del empleo en Argentina está vinculado directa e indirectamente a la agroindustria. O sea, hay 10 puntos de diferencia entre Brasil y Argentina. Si se bajaran las retenciones, y además ingresos brutos y los caminos en rurales. O sea, todo eso permitiría aprovechar muchísimo ese potencial. Y Brasil ya lo hizo, o sea, no es magia, no es que, bueno, si hacemos esto, quizás. No, está claro que, digamos, la Argentina, por las retenciones, está subexplotando sus posibilidades agroindustriales y eso se nota más mientras más nos alejamos de los puertos, porque la incidencia del costo de los fletes, etcétera, se suma a la incidencia del impuesto a las exportaciones. Allí estaba Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea. Bueno, y este análisis de lo que dejó la última sesión en el Senado y
el escenario económico, ¿no? Actual complejo, por supuesto. Sí, y el tema es que hoy el gobierno tiene un panorama legislativo bastante peor del que tenía hace unos meses, con lo cual estas reformas de fondo, que son todas polémicas, porque por ejemplo la reforma laboral no es fácil, tienen menos posibilidades de salir del Congreso de las que tenía en el inicio de la gestión. Hay que ver si después de las elecciones el gobierno logra salir fortalecido, por lo menos en cuanto a la capacidad política y el acompañamiento popular, para llevar adelante estas reformas. Si no, no las tiene fácil el gobierno de Javier Milei en el Congreso. Así es, y ver si en el fondo de los dichos de Vasconcelos, si coinciden las agendas económicas con las políticas, ¿no? Claro. Si llega a tiempo el después de octubre, porque el después de octubre es diciembre, cuando se conforma la nueva Cámara o las nuevas cámaras, y por lo tanto ya estamos en el tramo final del año, ¿no?